imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Un grito de júbilo. Sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Gracias sublime es. Oh, oh, oh. Hola, ¿qué tal? Qué gusto nos da que puedas seguirnos y que podamos meditar la palabra de Dios. Hoy nos toca meditar en 1 de Pedro 5:10. Dice así la palabra de Dios:
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro escribe esta carta motivando a la iglesia que ha sido perseguida, que está en situación de tristeza, en situación también de dificultades, de sufrimientos, y nos muestra a un Dios de gracia. Nos está llevando a ver el Dios de gracia. ¿Cómo puedo yo ver el Dios de gracia al igual que aquellos receptores de la carta en aquel tiempo? ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo, cómo pueden ver mis familiares a un Dios de gracia? Lo primero que tú y yo podemos ver es qué es la gracia. Y la gracia de Dios es aquella que se ha extendido hacia los humanos, hacia los pecadores. Y se ve en el hecho de la muerte, la resurrección de Cristo Jesús, tomando tu lugar y mi lugar en la cruz, mostrándonos que es un Dios que viene y paga ese precio incalculable, y aún más que incalculable, un precio que tú y yo no podemos llegar a pagar. Es un Dios de gracia que en lugar de un castigo, en lugar de cobrarnos una deuda, Él viene y paga la deuda y nos da vida y salvación eterna. La gracia es el regalo inmerecido, ese regalo de salvación abierto para ti y para mí. Pedro nos enseña esta gracia. Pedro nos enseña a través de la palabra del Señor cómo ese Dios de gracia que murió por ti y por mí, a pesar de todos los sufrimientos que estaban atravesando la iglesia, los perseguidos del Evangelio, les escribe y les dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Lo primero que te quiero decir es que el Dios de toda gracia llama. Es lo primero que el Señor hace. Ese Dios de toda gracia te está llamando. Parece que Dios se revela al hombre como un Dios tan personal, un Dios que busca una comunicación con nosotros. Desde el principio Dios llama, y Dios llama a Adán en el Edén, después de que falla. Dios lo llama y le dice: ¿dónde estás? Adán parece que tiene miedo en responder. Al final responde y tienen una plática profunda. Dios está llamando al ser humano a pesar de que le ha fallado. Ahí es donde vemos su gracia. Dios llama pues a Adán a pesar de su problema de actitud. Dios llama a Adán a pesar de su problema de pecado. Y no solamente a Adán, Dios llama ahora a la humanidad a pesar de sus errores y de sus pecados. El Dios de toda gracia está llamando a la humanidad a un arrepentimiento, a una plática con Él, donde podamos ponernos a cuentas con Él y arreglar nuestra situación de diálogo y poder tener una relación de amistad. Dios llama a pesar de mi problema de actitud. Dios llama porque no quiere que la vida del hombre perezca, no quiere que en la eternidad pueda sufrir en el infierno. Dios anhela que podamos estar a cuentas con Él, hablar con Él, aceptar toda esa gracia que se fue derramada en la cruz del Calvario para poder ser perdonados. Dios está esperando que tú levantes la mano para Él tomarte y poder hablar contigo. Mas el Dios de toda esta gracia, de todo este regalo inmerecido, te llama, me llama. Es un Dios de misericordia, porque a pesar de que hemos fallado, Dios nos está llamando y nos está buscando, esperando que nosotros podamos acercarnos a Él. Él nos llama en Cristo Jesús para poder tener una vida en abundancia. Él nos llama para que podamos estar en una posición diferente.
Antes, sin Cristo, nosotros estábamos destinados a una muerte eterna. Cuando nosotros aceptamos su gracia, su pago en la cruz del Calvario, hay un arrepentimiento en nuestro corazón. Ahora pasamos de la posición de pecadores a hijos de Dios, pero no solamente hijos, sino también dice la palabra de Dios que coherederos con Cristo. Y el Señor nos llama en Pedro también que somos reyes y sacerdotes del Señor. Nos llama a tener esta vida en abundancia. Pero acompáñame al texto, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, esa gloria eterna es a través de Cristo Jesús. Pero dice el texto: después de que hayas padecido un poco de tiempo, Dios no solamente nos llama, Dios también, ese Dios de gracia, ese Dios de amor, permite que nosotros como sus hijos seamos probados. Y nuestra fe también tiene que ser probada. Nuestra fe necesita ser probada. Las pruebas y el sufrimiento, al parecer, fue un tema favorito de Pedro, pues esto estaban pasando y eso fue lo que les tocó en el momento que se desarrolla toda esta carta. Pero Pedro les recuerda que a pesar de estos sufrimientos, Dios los permite para ser pues probados, revisando la fe y para cumplir el propósito que Dios está utilizando estas pruebas para el crecimiento. Y esto tiene que ver también, si revisamos el Antiguo Testamento, Dios llama a Abraham y Dios le promete un hijo, pero Dios prueba su fe y le pide el hijo. Luego podemos revisar la vida de José. Dios le había dado sueños, que él sería alguien que estaría en una posición de autoridad, pero antes de esto tuvo que padecer hambre, tuvo que ser esclavo, tuvo que servir, tuvo que batallar. Fueron pruebas en su vida. ¿Qué podemos decir del pueblo de Israel? 400 años Dios permitió que el pueblo estuviera en esclavitud para probar su identidad, si realmente había identidad de libertad o no. ¿Qué decimos de Job? Job fue probado y podemos revisar la palabra de Dios y podemos ver que Dios permite en nuestra vida la prueba para mostrar en nosotros una fe genuina. El mismo Dios que llama es el mismo Dios también que necesita pulir nuestras vidas a través de las circunstancias, aún de los sufrimientos y de las pruebas, para mostrar en nosotros una fe genuina y para que nosotros también podamos ver su poder y su gracia. Por eso dice Pedro, el Dios de toda gracia, entendiendo esto, que vamos a padecer pruebas, que vamos a padecer situaciones difíciles, pero el Dios de gracia, hay una esperanza. Ese Dios de gracia es que está dando la mano y diciendo: si puedes pasar la prueba, vamos a poder pasar la prueba, porque yo soy ese Dios de gracia que da la mano y que te sostiene. El Dios de gracia es aquel que está viendo nuestra situación. Algunos dirán en este proceso: es que me siento solo, Dios me ha dejado solo. Quiero decirte que tienes esperanza, porque hay un Dios de gracia. El Dios de gracia que hoy estamos aprendiendo es el Dios que murió, padeció con el fin y resucitó con el fin de que tú puedas ser salvo. Es el mismo Dios que no le importó dejar su gloria. Ese mismo Dios te llama, pero ese mismo Dios también permite que pases circunstancias difíciles, aún pruebas, para que tú puedas mostrar la fe y dependas de ese Dios de gracia. Alces tus ojos a Él, como dice el Salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De ese Dios de gracia, ese mismo Dios de gracia que Pedro le muestra a la iglesia, aquellos que estaban muriendo a causa del evangelio, aquellos que estaban siendo aserrados. Aún Pedro tiene una muerte de crucifixión,
muere con la cabeza hacia el piso, hacia abajo. Y aún así, Él dice, el Dios de gracia, Dios nos está permitiendo ser probados para poder acrecentar nuestra fe. Pedro sabía de lo que hablaba. Pedro experimentó la gracia de Dios. Pedro, a pesar de que le falló al Señor, a pesar de todos sus impulsos, el Señor de gracia, el Dios de gracia, lo pone como pastor de la iglesia. Y es el que se levanta en Pentecostés, predica, la gente se arrepiente y Dios lo usa como el pastor que la iglesia necesita al principio. Tú y yo vamos a estar siendo probados, pero no se nos olvide que hay un Dios de gracia, de misericordia y de favor. Y en medio de la prueba, en medio que Dios nos llama, es un Dios en el cual podemos encontrar refugio hoy. Si tú te has sentido perdido en esta semana, si sientes que la vida ha sido muy abrumadora, el encierro ha sido difícil y que esta nueva normalidad no va a ser normal, hoy podemos buscar a ese Dios de gracia y encontrar ese oportuno socorro en nuestra vida. Hoy podemos decirle, Señor, necesitamos que me ayudes en esta prueba. Parece que no puedo, pero yo te invito a que si crees que no puedes, mires hacia la cruz. Y en esa cruz, aquel que te amó tanto, el Dios de gracia y que padeció por ti, Él mismo, el que resucitó, nos puede sostener y está permitiendo esta prueba para que tú muestres el oro que hay en ti de fe. Levantémonos en fe, sostengámonos en el amor del Señor y en su gracia. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque eres un Dios bueno y bondadoso. Gracias por esa gracia tan grande, Padre, hacia nosotros y hacia toda la humanidad. Te pedimos, Dios, que tú nos sigas llamando con esos lazos de amor, que nos atraigas hacia ti, Señor, y que si estamos desviados y si nos hemos perdido, que tú nos sigas llamando por nuestro nombre, que podamos tener un encuentro profundo contigo. Pero también te pedimos, Señor, perdón si hemos renegado por las pruebas que estamos pasando. Pedimos en el nombre de Jesús que podamos alegrarnos, como decía Pedro, que aún en diversas pruebas, Señor, que tengamos sumo gozo, porque tú estás obrando aún en esa prueba, porque la prueba produce paciencia. Gracias, Señor, porque tú estás puliendo en nosotros la fe, la esperanza, la dependencia y la paciencia. Señor, gracias porque eres un Dios de gracia. Padre, que no se nos olvide que eres fuente de gracia y que tú nos sostienes en tu bendito amor. Gracias, muchas gracias, Padre, porque tú nos permites en medio de la prueba y del sufrimiento ser hijos que te honren, ser hijos que te glorifiquen. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Soy Sara Sapien, pastora de Creyendo lo Imposible, Campus Toluca, una iglesia para ti. Conoce más de nosotros. Búscanos en Facebook para enterarte de las actividades que realizamos en la semana. Síguenos minuto a minuto con nuestros versículos del día en Twitter. En Instagram, regálanos tu like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora Creyendo lo Imposible en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.